Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que iniciaron esta semana dando respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este 15 de mayo le dio un plazo de 10 días hábiles al Congreso de la Unión para que informara en qué etapa del proceso legislativo se encuentran en la tarea de formular una ley general de aguas. Y es que ante ese requerimiento, la mesa directiva de la Cámara de Diputados pidió a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento plantear un cronograma de actividades para expedir esa regulación secundaria pendiente desde hace más de 12 años, la regulación al derecho al agua establecido en el Cuarto Constitucional. En respuesta, las y los diputados de la Junta Directiva de esa comisión, que preside el representante de Morena, diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, aprobaron el lunes 20 de mayo por unanimidad, con 13 votos a favor, la ruta a seguir. Resolvieron que en junio, julio y agosto próximos analizarán las 3 iniciativas que en la materia tiene la comisión, mismas que, según lo expresado por el diputado presidente, contienen elementos relevantes para construir un solo dictamen. Se trata de propuestas de Morena, de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, y que están sustentadas con planteamientos de expertos y de diversas voces que participaron en su momento en los foros realizados en anteriores legislaturas. Se manifestó la disposición a construir un dictamen que recoja lo mejor de las 3 iniciativas, conciliando las visiones ahí planteadas. Para lograrlo, se conformará un comité de dictamen con la representación proporcional de todas las bancadas parlamentarias, dejando a la Junta de Coordinación Política y a la mesa directiva de la Cámara de Diputados la definición de si el resultado se someterá a la consideración del Pleno de los Diputados en un periodo extraordinario o se dejará listo para que sea resuelto por la futura 66ª legislatura. Vamos a la crónica de esa reunión. El lunes 20 de mayo, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento llevó a cabo su primera reunión extraordinaria en modalidad semipresencial, donde diputadas y diputados integrantes de dicha comisión aprobaron la propuesta de cronograma de actividades para expedir la nueva Ley General de Aguas y dar cumplimiento al requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de la comisión, diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, comentó que en estos 3 meses se analizarán las iniciativas de los grupos parlamentarios de Morena, Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano. Estaríamos integrando un grupo de trabajo a través de un comité de dictamen que propongo presidir para efecto de que podamos trabajar con una integración proporcional de acuerdo a la representación camaral que tenemos todas las expresiones políticas y que podamos generarle para el próximo mes de agosto un documento de proyecto de dictamen y si lo considera la Junta de Coordinación Política y la presidencia de la mesa directiva, se analice si será discutido en un periodo extraordinario esta propuesta que habremos de discutir los diputados de la comisión o será el documento que se proponga para la siguiente legislatura. El diputado Freddy Rodríguez Guzmán enfatizó la importancia de dar seguimiento a la creación de la Ley General de Aguas. Es muy importante que esto se le dé seguimiento y que las elecciones que van a llevarse el 2 de junio, pues no reste la importancia, el proceso electoral se va a llevar tal y cual y nosotros seguiremos trabajando para el mejoramiento y la responsabilidad que tenemos a nivel nacional con todos los ciudadanos. El diputado Noel Mata Atilano expresó que trabajan con la voluntad de sumar y sacar una ley que traiga beneficio a las y los mexicanos. Reconocer a todos los integrantes de esta comisión el hecho de que durante todos nuestros periodos legislativos estuvimos en muchas reuniones trabajando para tener hoy en día estas 3 propuestas, 3 iniciativas, de las cuales estoy seguro que si hacemos el enorme esfuerzo que nos demanda una tarea de este nivel, pues podemos tener una propuesta única. La diputada Shirley Vázquez Romero resaltó que en el análisis del cronograma se observan distintas sedes como Mazatlán, Aguascalientes, entre otras. Quiero decirle, mi presidente, que han sido muchas las voces científicas
organizacionales, académicas que han participado en la construcción de toda esta idea, este proyecto y estas distintas propuestas de nueva ley de agua nacional. El diputado Braulio López Ochoa expresó la importancia del análisis para la construcción de una nueva ley, la cual, recordó, tiene 12 años detenida. Creo que va a ser determinante, digamos, que el llevar a cabo estos trabajos, también el entendimiento ya postelectoral, creo que nos va a permitir construir un acuerdo político con mucha altura, con mucha seriedad, y pues creo que va a ser un cierre magnífico para esta legislatura y sobre todo para el trabajo de esta comisión. En modalidad virtual, los días 21 y 22 de mayo, la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parlamentarios de esta Cámara y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias llevaron a cabo el curso Fortalecimiento de los Derechos Indígenas y Afrodescendientes, la consulta y el consentimiento previo ante las reformas legislativas. Dirigido a diputadas y diputados, personal de la Cámara y público en general, este espacio de reflexión permitió conocer cuáles son las obligaciones del Estado, aún pendientes, en esta materia y la historia de estos derechos reivindicados por el movimiento zapatista en 1994 y parcialmente avalados en el año 2001 con una reforma constitucional que sin embargo dejó pendientes el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho del consentimiento. Fueron 4 módulos en los que se revisó cómo México ha ido buscando abandonar los modelos que pretendían negar el carácter pluricultural e intercultural de la nación y la relevancia de que así sea reconocido en las políticas públicas del Estado. Se revisó el derecho indígena como un instrumento que reconoce la lucha de los pueblos por preservar su identidad y su cultura. En la clausura, se destacó la importancia que la división de poderes en el país ha tenido para hacer valer estos derechos, toda vez que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que, después de haber entrado a fondo en estos pendientes, determinó que el Congreso de la Unión debía expedir una ley federal de consulta previa, misma que aquí fue aprobada por las y los diputados, pero que aún se encuentra a la espera del visto bueno de las y los senadores. Se rememoró el rol determinado que jugó nuevamente la Suprema Corte cuando invalidó una parte de la Ley General de Educación, porque en lo correspondiente a la educación indígena no se cumplía con el requisito de la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Vamos a la crónica de este curso. La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, CEDIP, organizó el martes 21 y miércoles 22 de mayo el curso Fortalecimiento de los Derechos Indígenas y Afrodescendientes, la consulta y el consentimiento previo ante las reformas legislativas. Estuvo dirigido a diputadas, diputados, personal administrativo y público en general, con el propósito de analizar las características de los derechos a la consulta y al consentimiento previo de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, así como las obligaciones por parte del Estado. La directora general del CEDIP, Jasuba Villabedoya, dio un mensaje de bienvenida, rememorando que el 1 de enero de 1994 se registró el primer levantamiento armado indígena que reivindica el conocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, tierra, educación, salud y libre determinación, pero fue hasta 2001 cuando se logró una reforma constitucional en donde se reconocen dichas potestades. El objetivo de este curso es proporcionarles a todas y todos ustedes nociones fundamentales sobre este trascendental derecho a la consulta previa, libre e informada, así como a su forma reforzada, que es el consentimiento. La verdad es que es un curso sumamente interesante. A lo largo de 4 módulos que serán impartidos en 2 sesiones por la maestra Arely Fonseca y el maestro Mario Maldonado, las y los asistentes conocerán en qué consisten estos derechos, cuál es su utilidad o finalidad, qué retos nos plantean y cómo se han incorporado en la legislación nacional. De hecho, a pesar de que nuestro texto constitucional solamente reconoce la consulta en los planes de desarrollo, como les comenté, se verá cómo este derecho es mucho más complejo y se manifiesta además en toda una pluralidad de situaciones. Además, se conocerá cómo ha venido aplicándose en la práctica por nuestros tribunales y los retos que aún nos quedan por afrontar.
Al exponer los dos primeros módulos, Introducción al Derecho Indígena y la consulta previa, libre e informada, la maestra en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, Arely Fonseca Sánchez, aseguró que la lucha de los pueblos indígenas es por la vida, por el conocimiento de su existencia y por preservar su identidad y su cultura. El derecho a la consulta, si bien es un derecho en sí, es también un mecanismo para la defensa de otros derechos. ¿Qué otros derechos? Bueno, pues de eso hablaremos en esta primera parte. Ante todo, ¿qué es el derecho indígena? Hay, digamos, dos grandes posturas de qué es el derecho indígena. El derecho indígena, el propio de los pueblos, el que se aplica en las comunidades. Aquellos sistemas normativos internos que emplean los pueblos indígenas para llevar su vida cotidiana. Es más allá de usos y costumbres, que es el término usual que se le ha dado al derecho indígena. No solo son usos y costumbres, no solamente es esta pequeña fuente del derecho. Los sistemas normativos internos son toda una estructura que regula la vida en comunidad, que regula las relaciones de familia, las relaciones de propiedad, las relaciones en el ámbito de la comisión de ilícitos y por tanto las sanciones que habrán de imponer. Es un derecho amplio, por tanto se le conoce como tal como sistemas normativos internos. La sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de este miércoles 22 de mayo fue escenario de una agenda política en la que se revisó el tercer y último debate presidencial del domingo 19. La diputada Carla Yuritsi Almazán Burgos de Morena convocó a la ciudadanía a votar el próximo 2 de junio y dijo que el debate mostró la derrota moral de la oposición, rogándole a los militantes de Movimiento Ciudadano su apoyo. Del PAN, el diputado Juan Carlos Maturino Manzanera lamentó que la Comisión Permanente renunciara a su tarea como órgano de Estado de abonar en la unidad de las y los mexicanos. Y se cuestionaron cifras y señalamientos expuestos por las abanderadas de las dos coaliciones. Por el PRI lo hizo el diputado Reinel Rodríguez Muñoz y por el Partido Verde el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz. Por el Partido del Trabajo, el diputado Benjamín Robles Montoya expuso haber presentado un punto de acuerdo en el que solicita la renuncia de la ministra presidenta Norma Piña Hernández de la Suprema Corte. De Movimiento Ciudadano, el diputado Carlos Alberto León García se refirió a la necesidad de construir acciones legislativas para castigar al candidato o gobernante que mienta y que eso implique consecuencias. La diputada del PRD, Gabriela Sodi, reprobó las pretensiones de regresar a los tiempos en que la Secretaría de Gobernación dijo, calificaba, dictaminaba y decidía quién había ganado el proceso electoral. De Morena, Juan Ramiro Robledo Ruiz sostuvo que ningún poder debe interferir en las elecciones, ni los económicos ni los mediáticos. Las diputadas Helen Bernal Volnick del PRI y Lilia Caritina Olvera Coronel del PAN también lamentaron que ahí se hubiera incurrido en violencia política de género, y fue la diputada Julia Lisset Jiménez Angulo del PAN quien sostuvo que la seguridad ha sido un fracaso en este sexenio. De Morena, el diputado Hamlet García Almaguer se refirió a los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral para hablar de nulidad en los procesos electorales. Vamos a esa crónica. En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 22 de mayo, diputadas y diputados intervinieron en el apartado de agenda política, con el tema aprobado por mayoría de la mesa directiva, las mentiras de la candidata del PRIAN a la presidencia de la República. Están desesperados, no quieren ganar, quieren acortar la diferencia para buscar la nulidad de la elección. Ya hay criterios, 33 de las salas del Tribunal Electoral sobre la determinancia para el resultado de las elecciones. ¿Qué ha dicho la Sala Superior? Que para siquiera llegar a analizar estos argumentos en materia de nulidad se requiere una diferencia de 5 puntos porcentuales. Eso es lo que están buscando con sus mentiras, con sus trampas y con estos ataques arteros a pocos días de la jornada electoral. La Comisión Permanente es un órgano del Estado mexicano que desafortunadamente hoy desde la mesa directiva no le hemos puesto ni la sobriedad, ni la capacidad, ni el interés hacia para las y los mexicanos. La Comisión Permanente tendría que ser la encargada de la unidad de las y los mexicanos. Hoy la Comisión Permanente tendría que ser quien no abone a la división y sobre todo a una violencia política en este proceso electoral. Iniciaré hablando de las mentiras que la candidata del oficialismo mencionó en el último debate presidencial.
Es falso que en este gobierno se hayan creado más empleados comparado con el sexenio anterior. En los últimos primeros 5 años y 3 meses del presente sexenio, se crearon 1.8 millones de empleos formales y en el mismo periodo del gobierno anterior, casi 3.5 millones. Ahí está la diferencia. La carrera por la elección presidencial está próxima a concluir. Estamos a escasos 11 días de cerrar una de las campañas más importantes y determinantes para el futuro de nuestro país. Está claro que el próximo 2 de junio la ciudadanía decidirá entre 2 proyectos de nación completamente opuestos entre sí. Los números no mienten. Ayer se publicaron los resultados de la firma especializada en el levantamiento de encuestas conocida como de las Heras, en donde coloca a la doctora Claudia Sheinbaum con una preferencia del 64%. Otra mentira más, dice la candidata del PRIAN, que la esperanza de vida se redujo 4 años a causa de la pandemia. Pues quién sabe qué datos o qué asesores. Yo ya les dije la semana pasada pues que contraten a otros. La esperanza de vida en México entre 2010 y 2022 aumentó de acuerdo con el INEGI. El tema de la agenda política, qué desagradable, es una invitación a violentar a uno de los 3 candidatos y tiznarlo de manera sistemática desde el Congreso de la Unión. ¡Qué vergüenza! Esta violencia focalizada que ustedes proponen a una sola candidata los convierte a ustedes en unos generadores de violencia hacia una sola mujer. Todo lo que violenta a las mujeres en política reduce nuestra participación en la vida política y pública de nuestro país. Aun cuando las cámaras están en receso, lo que significa que no hay sesiones en el Pleno, las y los diputados siguen trabajando en sus respectivas comisiones. Es el caso, este martes 21 de mayo, de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, que aprobó 6 dictámenes. Presidida por el representante de Acción Nacional, el diputado Jorge Ernesto Insunza Armas, esta instancia legislativa avaló por unanimidad, con 28 votos, el dictamen que expide la Ley de Promoción al Consumo y Fomento a la Competitividad del calzado mexicano, y que, como su nombre lo indica, busca incentivar el uso y consumo de este producto, respaldando así a todos los involucrados en la cadena productiva. Al celebrar este consenso, se destacó que la ley busca brindar un esquema de protección, de acompañamiento y coordinación institucional, pero también resolver la corrupción en el sistema aduanal mexicano y la entrada ilegal de calzado que presentan precios irrisorios debido al contrabando de los grupos organizados. El dictamen fue celebrado como una respuesta a las afectaciones que ahora tienen las más de 100,000 familias que viven de esta industria relevante en economías locales y que en ocasiones operan como maquila de marcas de renombre. Una ley que ofrece instrumentos para empoderar a los productores ante los desafíos de la globalización. Las y los diputados se pronunciaron a favor de atender la competencia desleal que enfrenta este sector, en el que participan artesanos y productores de Jalisco, Guanajuato, Estado de México, y se alertó respecto al cuidado que deberá tenerse sobre la certificación del calzado. Los otros dictámenes son en materia de lenguaje de género, economía digital, código de conducta y fomento de una conducta empresarial responsable, así como el empleo del lenguaje ciudadano en la Ley Federal de Competencia Económica y la armonización del nombre de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la Ley de Infraestructura de la Calidad. Vamos a esa semblanza. El martes 21 de mayo de 2024, la Comisión de Comunicaciones y Transportes llevó a cabo la 13ª reunión ordinaria, en la cual diputadas y diputados integrantes de dicha comisión plantearon la necesidad de realizar un exhorto a las autoridades competentes y secretarías de Estado a fin de que tomen las medidas necesarias para brindar mayor seguridad en las carreteras del país y combatir el robo a transportistas. El diputado Francisco Javier Borrego Adame se manifestó a favor de realizar un exhorto a la Guardia Nacional en materia de problemas de inseguridad en las carreteras del país. Hizo referencia a la carretera 57. No estaba contaminada la 57, nada más era el estado de Guanajuato,
San Luis, Querétaro, Tlaxcala, México, Puebla, todo eso, pero ya se contaminó la 57. La 57, bueno, como usted sabrá, pasa por todos esos estados que son Querétaro, San Luis, Matehuala, Monterrey y acaba en Coahuila, en Piedras Negras. El diputado Óscar Gustavo Cárdenas Monroy consideró importante priorizar iniciativas pendientes de dictaminar en la materia. Está desbordada la inseguridad, los robos, los asaltos y por consecuencia la siniestralidad se ha incrementado sustancialmente con pérdidas de vidas, no solamente de bienes materiales. Lo que tiene que ver también con el tema de las telecomunicaciones, hay iniciativas importantes que van dirigidas a la educación, sobre todo en los lugares más apartados donde no tenemos muchas posibilidades de comunicación, inclusive terrestre, pero vía satelital o a través de la tecnología lo podemos hacer para poder ampliar los espacios de oportunidad para los jóvenes que se están también preparando. El diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez se unió a la petición de exhortar a la Guardia Nacional en materia de problemas de inseguridad en las carreteras del país y también hizo referencia a las patrullas clonadas. No es posible que no se den cuenta que hay patrullas de la Guardia Nacional clonadas y que con ella cometen atracos. O sea, ya no es posible transitar con tranquilidad por muchas carreteras de nuestro país. Y sí quisiera, que este exhorto, llegara hasta donde tenga que llegar, a la Secretaría de Seguridad, a la Guardia Nacional, a donde sea necesario, ¿no? La diputada Marisela Garduño Garduño consideró que es un clamor ciudadano el tema de los transportistas. En Tlalnepantla, el mismo fin de semana, un transportista con 10 toneladas de limón que venía de Veracruz, del poblado de Martínez de la Torre. Lo agarraron policías municipales de aquí de Tlalnepantla y el señor tuvo una falla en su camión y lejos de ayudarle le pedían una mordida de 30,000 pesos para poderlo liberar. El diputado José Juan Barrientos Maya consideró necesario que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto de manera urgente. Es una alarma, es una petición constante de transportistas que recorren las carreteras administradas por Capufe y que se encuentran en un estado de alarma, de alerta por los incidentes de robos que han sufrido. Hemos tenido aquí en la Ciudad de México y en toda la República una manifestación de asociaciones, de camioneros, de transportistas que se han manifestado porque justamente no han encontrado la seguridad que ellos desean allá en las carreteras. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos una vez más en esta crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.